Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Ahora vamos con la resolución del problema 7, que es un problema bastante cortito, pero que nos va a servir para repasar todo lo que es la relación entre derivada, segunda derivada y las características de una función, de la función respectiva, ¿cierto? Entonces, para eso, recordemos que están estas relaciones fundamentales, que si una función, si su derivada es positiva, entonces la función es creciente. Si la derivada es negativa, entonces la función es decreciente. Y esto también lo podemos aplicar para que dicha función sea la derivada. Entonces, si la derivada de la derivada es positiva, significa que la función, es decir, la derivada, va a ser creciente. Y esto se traduce a que la función eh, es cierto, esto es positivo, carita feliz, es convexa. Y si la segunda derivada es negativa, entonces la derivada es decreciente, la propiedad anterior, y esto se traduce a que la función es cóncava. Entonces eso va a ser lo que vamos a usar en este momento, porque aquí la pregunta nos dice, se sabe que un bosquejo del gráfico de la derivada de una función f que toma valores entre 0 y 4, está definido en 0 y acotado, es el dado en esta figura. Y sabemos que f en 0 vale 1. Entonces, este es el gráfico de la derivada, no confundir con el gráfico de la función normal. Ya aquí que f en 0, f' en 0 valga 0, no significa que la función en 0 valga 0. De hecho, el enunciado nos lo contrario. Entonces, por eso hay que identificarlo bien. Nos dice que usando esta imagen como referencia, encontramos el gráfico aproximado de la función f. eh, y para esto hay que caracterizar cuando f es creciente, decreciente, cóncava o convexa, dónde se alcanzan los máximos mínimos y dónde está su punto de inflexión. Y básicamente esto es caracterizar una función. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, si se fijan, por esto que acabamos de conversar al comienzo, teniendo la información sobre la derivada, podemos caracterizar por completo la función. Entonces, justo acá nos dan toda esta información y ahora la vamos a traducir a algo que nos cita. Entonces, vamos a hacer una tablita que va a simplificar todo. Entonces, si se fijan, a nosotros nos va a importar el comportamiento que hay en estos intervalos, o sea, entre 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, voy a anotar eso. Entonces, va a importar el comportamiento entre 0, 1, 2, 3 y 4. ¿De quién? De la derivada. Nos va a interesar su signo, em, ¿cierto? Para ver si la función es creciente. Entonces, nos va a interesar el signo de la derivada. Nos va a interesar si es creciente o decreciente la derivada, porque eso nos habla sobre la segunda derivada. Entonces, esto va a ser como el mismo ítem para la segunda derivada, porque significa lo mismo. Entonces, es para como que quede más claro. Y, ¿qué otra cosa nos va a importar? Eh, bueno, básicamente con eso podemos caracterizar la función, entonces vamos a hacer otra fila para hablar sobre la función como tal. Ya, súper. Entonces, ¿qué podemos decir a partir del gráfico sobre estas cosas? Entonces, y usando las propiedades, claro. Entonces, según el gráfico, la función entre la derivada entre 0 y 1 es positiva. Entre 1 y 2 también, ¿cierto? Porque está arriba el eje X y después es negativo. ¿Qué podemos decir con eso? Podemos entonces saber si la función es creciente o decreciente. Em, Voy a poner creciente o decreciente. Y esto nos va a dar la convexidad. Entonces, esto es convexa o cóncava. Así que eso va a ser lo que vamos a ir concluyendo. Entonces, a partir de lo que acabamos de ver, podemos concluir que la función f es creciente en estos intervalos y decreciente en estos otros. ¿Qué más? La función derivada, ¿cómo es su crecimiento? Bueno, entre 0 y 1 crece, después decrece y después vuelve a crecer. Entonces, crece, decrece,
decrece y vuelve a crecer, ¿cierto? Estamos viendo este gráfico. Eso es equivalente a las propiedades sobre la segunda derivada. Entonces, eso que nos dice sobre la segunda derivada por la propiedad, nos dice que la segunda derivada es positiva, negativa, negativa o positiva. Y ¿qué nos dice eso sobre la concavidad o convexidad de la función? Que acá la función va a ser, como es positiva, va a ser convexa, acá va a ser cóncava, cóncava, convexa. Entonces, teniendo esa información, nosotros podemos como transcribir o traspasar esa info a la gráfico de la función x. Entonces, vamos a hacer estos intervalos, 1, 2, 3 y 4. Y entonces, sabemos que la función f, que la voy a hacer con rosado, entre 0 y 1, que sabemos que es creciente hasta el 2, ¿cierto? Entonces, hasta el 2 sabemos que crece y sabemos que eh, entre 1 y 2 es cóncava, entonces tiene que ser como una cosa de este estilo, ¿cierto? Porque así entre 0 y 1 nos dio eh, convexa y entre 3 y 4 también. Entonces ese es como el gráfico que nos pedían hacer de f. Entonces sería el gráfico aprox de f. Y entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que 1 y 3 son puntos de inflexión porque cambian la concavidad. Entonces eso se puede ver de aquí. Puntos de inflexión. ¿Qué más podemos decir? A partir de esto podemos ver que 2 es un máximo global. Global porque no hay otro máximo. Así que como solo hay uno, es global. Y de esto, como f es continua y está definido el cerrado y acotado 0 a 4, estos son mínimos y son locales. Y no podemos saber si es que alguno es global porque no tenemos la regla de asociación de F, entonces no sabemos cuál es mayor que el otro. Entonces tenemos eso y básicamente esa es toda la información que podemos obtener sobre esta función. Así que con eso tenemos la parte A y la parte B es demostrar una pequeña propiedad sobre qué es acotada superiormente por 3. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, esto es una aplicación muy clásica al teorema del valor medio que ya se ha usado en otras veces, que es cuando uno quiere obtener, lo hemos usado en otros ejercicios, que es cuando queremos obtener una expresión aproximada, digamos local para la función, y eso es eligiendo un intervalo apropiado. En este caso, este intervalo nos va a ser de utilidad, porque como como existe, este es el razonamiento, ¿cierto? Como existe la derivada en todo este punto, significa que esto es derivable en todo este conjunto. Si f es derivable, entonces es continuo. Entonces va a ser continua en todo este lugar. Entonces f es derivable en, de 0 a 4, está bien definido ahí. También podemos decir que está bien definida en el abierto y también va a ser continua en el cerrado y acotado, porque derivable implica continua. ¿Qué podemos hacer? Entonces, podemos en particular va a ser, se cumple en particular en el intervalo de 0 a x con x menor o igual que 4, ¿cierto? Entonces podemos usar el TBM de Lagrange. ¿Y qué nos dice eso? Que f, voy a quizás explicar esto un poco. En el fondo vamos a obtener una expresión para la función. Entonces, voy a, en virtud del TDM, existe un chi en donde en el abierto, así, que vale esto, la derivada.
Y por enunciado, además, bueno, además esto era inconveniente porque sabemos cuánto vale f en cero, ¿vale? Entonces, obtuvimos una expresión para f de x con x arbitrario entre cero y x. Y es una expresión igual local porque es para un chi en ese lugar. Entonces, si despejamos f de x, esto queda como x por f' evaluado en chi más, ¿cierto? Esto lo pasé para allá. Algún chi entre cero y x. Entonces, ¿cómo, qué más podemos decir sobre esto? Que como habíamos dicho que 2 es un máximo local, entonces veamos qué es lo más grande que podría valer f ahí. Entonces, como 2 es un máximo local, o sea, global, es el máximo global, entonces veamos cuánto es lo máximo que podría valer f ahí. Entonces, f de 2, por lo que acabamos de despejar, valdría 2 por f' de chi más uno para algún chi entre cero y x. Pero, ¿cuánto vale a lo más la derivada en todo este intervalo? La derivada vale a lo más uno, ¿cierto? Em, Ese es el valor máximo que a lo más podría tomar f' de chi. Y esto efectivamente es 3. Entonces, así logramos ver que la función está acotada superiormente por 3. O sea, a lo más es 3, considerando que en 2 es el máximo. Así que eso era un ejercicio bastante corto, sencillo, en el sentido de que había que aplicar correctamente estas propiedades. Y a mí parece un buen repaso sobre eso. Así que nos estamos viendo en el siguiente video.